Hola Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más. Doy gracias a Dios nuevamente por este día, amén. Y gracias a Dios también por sus vidas, hoy y siempre. Dios bendiga a todos mis hermanos de la fe y Dios bendiga también bastante y mucho a todos nuestros amigos que cada lunes, amén, comparten viendo los videos. Y también sé que lo están compartiendo con otras personas porque me llegan unos mensajitos por ahí que están siendo de mucha bendición para muchas vidas, hermanos. Porque la palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es la voz de Dios, es la voluntad de Dios, es la palabra divina de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Soy la hermana Gina. Pertenezco a la congregación de la Iglesia de Pentecostés Internacional. Estamos ubicados en la Octava y García Goyena, aquí en Guayaquil, Ecuador. Amén. Verdaderamente reciban un abrazo de parte de toda la congregación, también de nuestros pastores. Bendigo la vida de nuestros pastores, del liderazgo de la iglesia y también a toda la iglesia en general y a todo creyente en el mundo entero. Y también a todos nuestros amigos y familiares que nos ven a través de este canal de YouTube de Bendecidos para Bendecir. Recuerde ver el video, darle like y compartirlo. Amén. Para que así entonces la palabra de Dios pueda extenderse. Posiblemente usted y yo no podamos viajar, ¿verdad? Pero la palabra sí puede viajar. La palabra vuela a través de cuando usted y yo compartimos estos videos. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios. En el video anterior estuvimos hablando acerca de la dedicación y del bautismo, ¿verdad? De la dedicación, del bautismo, de la importancia, de cuán importantes son las dos cosas, las dos actividades. Y no solamente son importantes, sino que son bíblicas. Entonces, en el primer video, que si usted no lo ha visto, le invito a que lo vea, el primer video, que es el video anterior a este, hablábamos acerca de la dedicación o presentación de los niños. Si es bíblico o no, sí lo estuvimos viendo, ¿verdad? Que es bíblico. Y quedamos entonces en una segunda parte acerca del bautismo, ¿verdad? ¿Y por qué traemos este tema? Bueno, porque sabemos que hay muchas personas o religiones que practican el bautismo de niños, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo, por eso le animo que si usted no vio el video anterior, lo haga, para que pueda ver que es bíblico el presentar o el dedicar a los niños. Y tuvimos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Él fue dedicado, Él fue presentado en el templo. También tuvimos otro ejemplo de Ana, ¿verdad? Donde también ella dedicó al niño Samuel. Y que hay muchas bendiciones. Aprendimos en aquel video, ¿verdad? Que a través de la dedicación y de la presentación hay muchas, pero muchas bendiciones. Y eso es lo que yo quiero que usted y yo aprendamos, que todas las cosas que Dios nos ha puesto de cómo hacerlas, Él lo ha hecho hasta el día de hoy con el propósito único de que tanto usted como yo seamos bendecidos. ¿Por qué? Porque Él hizo al hombre, pero ¿para qué? Para bendición. Amén. Para bendición. Entonces, yo quiero en este día que así mismo ahora vamos a aprender acerca del bautismo en agua. Amén. Del bautismo en agua. Entonces, coja su Biblia y vámonos al Evangelio San Mateo. Gloria a Dios. El Evangelio San Mateo, ahí con su Biblia. Y vamos a ver lo que dice. Asimismo, como en el tema de la dedicación y de la presentación, tomamos el ejemplo de Jesús, que es el mayor ejemplo, el mismo Hijo de Dios. Pues asimismo vamos a tomar el ejemplo de Jesús en el tema del bautismo. Amén. San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el versículo 13 al 17. Amén. Desde el 13 al 17. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús
le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra muestras tu amor para con toda la humanidad, Señor. No queriendo que ninguno perezca, ni que ninguno dejemos de conocerte, Señor. Gracias por instruirnos, por enseñarnos, por guiarnos, Señor. Porque usted quiere, Señor, todo lo bueno para nosotros. Gracias. Te pido, Señor, por esta palabra, por este mensaje, Señor. Que entre al corazón de cada persona que lo oiga en este día. Y que el Espíritu Santo haga su obra. Aquel que tiene el poder de convencernos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga una vez más. Mis amados, pues aquí tenemos otro ejemplo, así como vimos en el primer video acerca de la dedicación y del bautismo. Ahora tenemos el ejemplo del bautismo a través de ¿qué? De Jesús. Pero hay una diferencia entre la dedicación y la presentación con el bautismo. La dedicación y la presentación vimos que era de niños, pero en el bautismo no estamos viendo que Jesús era un niño. La Biblia nos mostró a nosotros que Jesús fue dedicado y presentado a los 40 días de nacer. Pero aquí estamos viendo que Jesús dice que viene de Galilea a Juan en el Jordán para ser bautizado. ¿Qué edad tenía Jesús cuando vino a hacer este acto? La edad de 30 años. 30 años tenía Jesús cuando Jesús se acerca a Juan el Bautista en el río Jordán. ¿Para qué? Con el propósito de ser bautizado. Ahora bien, Juan le dice: no, Señor, yo no soy digno de bautizar, más bien tú deberías, porque Juan reconocía que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías. Pero Jesús le dice: no. Dice, no, deja ahora, dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cuando Él le dice que cumplamos toda justicia, se refiere a cumplir la voluntad del Padre. Porque ¿quién es justo? Solo Dios. Aleluya. Solo Dios. Entonces, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se propuso e hizo la voluntad del Padre, usted y yo también debemos hacerlo. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios y que venía de los cielos, se dedicó a hacer la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre, usted y yo debemos hacer la voluntad. Es decir, debemos hacer las cosas tal y cual como Dios nos ha mandado a hacer y no como las queremos hacer. El bautismo en la Biblia, en ningún texto bíblico usted va a encontrar que bautizaban en agua a niños, porque no es bíblico, vuelvo a repetir. ¿Y por qué? Porque debemos entender qué significa ser bautizado en las aguas. Porque así también como hubo un motivo por el cual los niños eran dedicados y presentados, así también hay un motivo, una razón de por qué debemos, porque sí debemos bautizarnos en la agua. Voy a empezar diciendo que la palabra bautismo, escuche bien, la palabra bautismo es una adaptación de la palabra griega baptizo. Dice baptizo. Dice, y está claro que esta palabra precisamente significa inmersión, sumergir o colocar algo debajo de. La palabra bautismo significa inmersión, sumergir o colocar algo debajo de. Eso significa la palabra bautismo. Quiere decir que las personas que se deben de bautizar primero son personas adultas. Son personas con un conocimiento, con un entendimiento
con un razonamiento. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Porque hay un motivo del por qué nos bautizamos. Pero también dice que el bautismo debe ser por inmersión. Es decir, de que alguien tiene que sumergirse. Y aquí dice, lo vemos aquí en el libro de Mateo. Dice, después que Jesús fue bautizado, subió del agua. ¡Wow! Si dice que subió, quiere decir que ¿dónde estuvo primero? Metido en el agua. Es decir, que en él se cumplió, ¿qué cosa? La inmersión. A Jesús, Juan el Bautista lo sumergió, ¿a dónde? En el agua. Aleluya. Mire, eso es un verdadero bautismo. Primero tienen que sumergirte, tienen que introducirte, tienen que ponerte debajo de, porque eso significa la palabra bautismo. Y discúlpenme, pero en la religión, no quiero ofender, como dije, a nadie, pero tengo que decirlo, eso de te salpico 3 chispas de agua, eso no es bautizar. No es bautizar. La palabra bautismo significa inmersión, colocar debajo de y sumergirse. Sumergirse. Aleluya. Mira, y nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Ahora bien, ¿qué significa el bautismo? Así como la dedicación y la presentación tenía un significado, asimismo el bautismo también tiene un significado. Dice, el bautismo significa que hemos aceptado ser parte de la familia de la fe. Parte de la familia de la fe. Amén. Eso significa, eso es uno de los significados, porque tiene algunos. Este es uno de los significados. La Biblia también indica que una persona, dice, el bautismo en agua simboliza la confianza total de un creyente y su plena dependencia ¿en quién? En Cristo Jesús. Así también como que, como vivir en obediencia ¿a quién? A Él. Mire, yo le voy a decir algo. Antes de que una persona quiera bautizarse, primero tiene que conocer ¿a quién? A Cristo. Tiene que conocer. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cuando usted entra en las aguas, cuando usted hace el acto de bautismo, usted está declarando su fe, su devoción, su conocimiento, su afirmación de que usted ha reconocido, ¿qué cosa? Primero, que Jesús es el Hijo de Dios. Segundo, que Jesús murió y resucitó en la cruz. Aleluya. Murió en la cruz y resucitó. Tercero, de que ahora usted le va a obedecer y a servir con devoción. Aleluya. Entonces, usted no puede ir a las aguas, no puede bautizarse si usted primeramente no ha tomado esta decisión, mi hermano querido. Primero, tiene que reconocer que realmente usted quiere ser dependiente ¿de quién? De Jesús. Toda persona, antes de ir al bautismo en las aguas, tiene que tener entendimiento y conocimiento de quién es Jesús, de por qué me bautismo. Uno de los mandatos que Jesús dejó aquí en la tierra dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura y bautizarlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Aleluya. Déjenme, les voy a decir un relato en la Biblia donde nace la iglesia cristiana. Donde nace la iglesia cristiana y podemos ver este tipo de actos. Les voy a decir. Dice que en el libro de los Hechos, que es cuando nace la iglesia cristiana, la primera iglesia cristiana, dice la Biblia que Pedro empezó a predicar ¿de quién? De Jesús. Pedro empezó a predicar de la vida de nuestro amado Jesucristo. Empezó a hablarles de que Él era el Mesías. Empezó a decirles que a través de Él venía la salvación. Hablaba acerca de Jesús
y de todo lo que Jesús había hecho ya una vez que Jesús había ascendido a los cielos, ¿verdad? Y dice que mucha gente al oír esto, dice que algo pasó en sus corazones. Por eso es necesario que usted oiga primeramente, ¿qué cosa? El Evangelio. Es necesario que usted escuche de Jesucristo, que usted tenga entendimiento de por qué la humanidad necesita de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Hijo de Dios? Y dice que cuando estas personas escucharon a Pedro hablar, le dijeron a Pedro, Pedro, ahora que ya hemos entendido quién es Jesús, ahora que ya conocemos de la palabra, ahora que ya tú nos has hablado de que Jesús era el Hijo de Dios, de que Jesús es nuestro Salvador y aquel que puede perdonar pecados, le dijo, ahora sí, ¿qué debemos hacer, Pedro, después de esto? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Aleluya. Mire, entonces, ¿qué es lo primero que hay que tener? Hay que tener entendimiento. Entonces, un niño recién nacido no tiene entendimiento. Un niño recién nacido ni siquiera sabe lo que están haciendo con él. Esto es un acto que se hace una sola vez en la vida. El bautismo en las aguas. Y debe de hacerse ¿con qué? Con entendimiento, con conocimiento. Mire, es por eso que nosotros los cristianos no bautizamos niños. Es más, no tenemos un límite como tal para bautizar a jóvenes, pero sí nosotros antes de bautizar a un joven, nosotros vemos cómo es su vida en la congregación. Claro que sí, y no le estoy hablando de una perfección, porque ninguno de nosotros somos perfectos. No lo somos, ninguno de nosotros. Pero sí estamos hablando de que podemos ver si el joven es dedicado a las cosas de Dios. Si el joven está creciendo como crecía Jesús, ¿en qué? En gracia, en conocimiento, en sabiduría. Entonces, de acuerdo a eso, un joven en la congregación puede ser llamado al bautismo a la edad ya de 14, 15, 16, 17 años, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a los frutos que está dando, estando en donde, en la iglesia, en la congregación. Entonces nosotros podemos derivar a la edad que puede ser bautizado. ¿Por qué? Porque ya tiene un conocimiento, ya tiene un entendimiento de por qué él quiere hacer pública su fe. Porque aquí viene la otra parte. El bautismo no significa, escuche bien, el bautismo no significa que usted es salvo. El bautismo tampoco significa que usted tiene la vida eterna. No significa eso. El bautismo es algo simbólico que usted hace. Por eso es que Jesús le dice a Juan, hagámoslo así por ahora. Dice, dejémoslo así porque conviene que se cumpla toda la justicia. En el momento en que Jesús fue bautizado, mucha gente lo vio a Jesús. Mucha gente. Porque Jesús venía a ser el ejemplo de todo lo que nosotros íbamos a tener que hacer detrás de Él, ¿verdad? Él fue la propiciación. Entonces, aquí vemos, mis queridos amigos y hermanos, que no es bíblico que los niños se bauticen, ya que ellos no tienen entendimiento, no pueden tener entendimiento. Un niño de meses no puede tener esta clase de entendimiento. Dice, el bautismo en agua es para nosotros los creyentes. Antes de ser bautizados, dice, tenemos que creer que somos. Por eso yo le decía, tiene que haber un conocimiento. Primeramente debemos de creer en Jesucristo, debemos de creer que Él es el Hijo de Dios, también debemos de creer de que somos pecadores y que necesitamos la salvación que viene a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Debemos de creer también que Él murió en la cruz para pagar nuestros pecados, que Él fue sepultado y que Él resucitó. Aleluya. Entonces, todas estas cosas, una vez habiéndolas entendido, habiendo aceptado el sacrificio de nuestro amado Jesús en la cruz, recordemos lo que dice la palabra, ¿verdad? En el libro de Juan,
3:16, ¿verdad? Que Dios, por amor a la humanidad, envió a su único Hijo para que todos nosotros fuésemos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos del pecado, salvos de la ira, salvos de la condenación eterna. Entonces es por eso que sí, el bautismo es importante, es muy importante, pero el bautismo viene después de que la persona haya creído ¿en quién? En Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, el bautismo es la evidencia, por decirlo así, la evidencia externa de lo que ya yo acepté. ¿En dónde? Internamente. Internamente. Entonces, es por eso que el bautismo no salva a nadie ni perdona pecados. Los pecados solamente los puede perdonar Jesucristo, y el único que puede salvarnos y darnos la vida eterna se llama Jesús, el Hijo de Dios. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Aleluya. Entonces, después de haber aceptado a Jesucristo, después de haber aceptado el regalo divino de parte de Dios, entonces, luego de eso, ahora sí, toda persona, todo creyente, todo aquel que ha creído en el Evangelio, todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces luego de eso viene, ¿qué cosa? Viene el bautismo. ¿Para qué? Dice la Biblia que cuando Jesús se bautizó, dice que una voz del cielo le decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si queremos que Dios se sienta complacido y contento por nosotros, por nuestra obediencia, entonces tenemos que dar el paso del bautismo una vez habiendo aceptado a Jesucristo. Y aquí yo sí quiero hacer hincapié en algo muy importante. ¿Por qué? Porque he conocido muchas personas cristianas que han aceptado a Cristo, que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, pero no se quieren bautizar. Y yo les hago la pregunta de por qué no quieren bautizarse, si el bautismo es el paso siguiente de una persona que entrega su vida a Cristo. Y me dicen que no, que porque todavía ellos están indecisos, que porque todavía ellos no quieren como comprometerse. Entonces yo les hago la aclaración. Y yo creo que esto es algo que han enseñado muy mal en diferentes congregaciones e iglesias. Porque el bautismo no salva a nadie, ni el bautismo tampoco recién va a ser que tú vas a empezar tu vida cristiana. No es así. Tu vida cristiana empezó desde el día en que usted le abrió su corazón a Jesucristo. Y si no lo entiende de esa manera, entonces quiere decir o no se lo han enseñado así, o usted no lo ha entendido bien. Pero nosotros pasamos a ser parte de la familia de la fe y pasamos a ser parte de la familia de Dios, y somos ya hijos de Dios desde el momento en que usted abrió su corazón y confesó con su boca que Jesucristo es su Señor y Salvador. Desde ese momento usted ya forma parte del cuerpo de Cristo. No el bautismo. El bautismo es una demostración externa de lo que primero usted ha aceptado internamente, ¿verdad? Y aquí en el libro, déjeme ver, le busco, en el libro de Romanos, gloria a Dios, déjeme ver, le ver si encuentro por aquí, porque dice, gloria al Señor, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Entonces, cuando tú vas a las aguas, tú vas a confesar con tu boca lo que tú ya primero aceptaste. ¿En dónde? En tu corazón. Aleluya. Eso es el bautismo. Eso es el significado del bautismo. Entonces, por eso no se bautiza niños, porque un niño de meses primeramente ni siquiera habla. La persona tiene que confesar con su boca que Jesús es su Salvador. Tiene que confesarlo. Por eso no se bautiza niños. Es incorrecto bautizar niños. Lo hacen, pero a lo mejor por la
maneras incorrectas. Pero no es bíblico. Yo le estoy hablando lo que dice la Biblia. No es bíblico. Correcto. Yo le estoy hablando lo que dice la Biblia. Y ahora bien, si usted ya aceptó a Cristo, mi hermano, mi hermana, por favor, vaya a las aguas. Vaya a las aguas. Vaya a las aguas. Primero aceptamos a Cristo. Segundo, vamos a las aguas. Y tercero, empezamos a congregarnos. ¿Para qué? Para aprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Para aprender. Y eso lo dice ahí mismo. Dice en el libro de los Hechos que luego que ellos habían aceptado a Cristo y se habían bautizado, entonces dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, de la palabra de Dios. Miren, entonces cada decisión que tomamos es un paso que tenemos que dar. Aceptamos a Cristo, luego de eso pertenecemos, después de eso nos bautizamos, declarándole a todo el mundo. Dice que cuando Jesús se bautizó había una multitud de gente a su alrededor. Y él dijo, hazlo así porque así conviene, para que así se cumpla y también para quedar como ejemplo. Entonces, si usted ya aceptó a Cristo, hermano querido, vaya a las aguas, pídale bautismo a sus pastores, dígale, me quiero bautizar, quiero declarar mi confesión de fe externamente. Quiero dejar en claro a todos los ojos que me están viendo que yo he aceptado a Cristo en mi corazón y que de hoy en adelante empiezo a caminar una vida en obediencia. Escúcheme bien, en obediencia. ¿Por qué? Porque aún hay muchas cosas que vamos a tener que experimentar, que vivir y que cambiar. La vida en el Evangelio es una vida de transformación. La Biblia dice que cuando aceptamos a Cristo somos nuevas criaturas. He aquí que el Señor todo lo va a hacer nuevo. ¿Pero cómo lo va a hacer? A través de la palabra, a través de la oración, a través de la intimidad, a través de la comunión de los santos. Es decir, en la casa de oración, usted se junta con más cristianos, con más gente que está buscando de Dios, que está pasando su proceso, que está pasando las circunstancias que usted también está pasando. Las mismas debilidades que usted tiene también las tienen otros. Aleluya. Pero entonces Dios quiere que estemos juntos para que el Señor a través de la palabra nos va limpiando. Vamos aprendiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, qué nos conviene y qué no nos conviene. Entonces por eso es necesario, hermanos queridos, que entendamos que no es bíblico que se bautice niños. No es bíblico. Recuerde, la dedicación tiene un propósito y es la de que los padres guíen a sus hijos hacia Dios. Es el compromiso de los padres de criar a sus niños piadosamente para que conozcan a Dios. Y el bautismo, ¿cuál es el propósito del bautismo? Es de que el creyente adulto viva enteramente para el Señor a través de una nueva vida. De una nueva vida. Amén. Dios tiene muchas cosas buenas para nosotros. No solamente tiene muchas cosas buenas, quiere muchas cosas buenas. Entonces, mi hermano, mi hermana, por favor, que nada ni nadie le impida bautizarse. La Biblia dice en el libro de los Hechos que Pedro le dijo a toda la multitud, arrepiéntanse y bautícense. Discúlpenme lo que yo le voy a decir, pero yo sé de muchas congregaciones que le dan un listado de cosas para poderlo llevar a las aguas y tienen a muchas ovejas dentro de las iglesias por años sin quererlas bautizar por A o B motivo. La Biblia dice que Pedro dijo, arrepiéntase y bautícese. Y ahora sí, y ahora permanezca en la doctrina. ¿Por qué? Porque es a través de la permanencia en la doctrina, en la palabra de Dios, que cada persona va a ir cambiando poco a poco, conforme a su intimidad y a su búsqueda con el Señor. Yo conozco muchos cristianos que son bautizados y bueno, y un sinnúmero de cosas, y aún así siguen fallando, siguen cayendo, menguan. Entonces, el bautismo no le garantiza a usted la vida eterna. El bautismo no le garantiza a usted la perfección. El bautismo no le garantiza a usted
que usted no va a fallar. Pero el bautismo sí le agrada a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es un paso de obediencia. Es un mandato. Es un ejemplo que el Señor Jesús lo dejó y lo hizo. Y cada uno de nosotros debemos de seguirlo. Así que, hermanos, líderes, no impidan que sus ovejas sean bautizadas y cumplamos la voluntad de Dios. Y hay otro ejemplo en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 8, la historia de Felipe y el etíope. Dice que este hombre era un hombre que leía las escrituras. Es más, él estaba leyendo, dice, en su carro de camino, dice que él leía las escrituras. Dice, el pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y el eunuco o el etíope le dijo a Felipe: Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de él mismo o de algún otro. Y entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. El etíope o eunuco era una persona que leía las escrituras. Este pasaje bíblico lo vemos en el libro de Isaías. Habla acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él leía, pero él no entendía lo que leía. Y dice que Felipe, basado en este texto, explicó hablarle de quién, de Jesucristo, del evangelio de Jesús. Y mientras iban por el camino y Felipe le hablaba a el eunuco, dice que el eunuco vio que había agua. Podemos seguir leyendo en el versículo 36. Dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dice que pararon el carro y descendieron en las aguas. Una vez más, no les salpicó agua, descendieron en las aguas Felipe el eunuco y fue bautizado. Gloria a Dios. Otro ejemplo, que Felipe no le dio la cartilla y le dijo, necesitas 30 requisitos para ir a las aguas. Solo le dijo, si creyeres en tu corazón lo que yo te acabo de explicar, de acuerdo a las escrituras, entonces nada te lo impide. Vamos para las aguas. Mi amado querido, vaya a las aguas. Si usted ya aceptó a Jesucristo, vaya a las aguas. Vaya a las aguas. Y líderes, no prohíban a las ovejas de Cristo, porque no son nuestras ovejas. Nosotros solamente cuidamos las ovejas del Señor y las guiamos a que ellos vivan más cerca de Dios. Y una de las maneras que podemos ayudar a que cada creyente, cada oveja se acerque a Dios es a que ellos vayan obedeciendo cada mandato, guiándolos a través de las escrituras, pero no impidiéndoselas. Y usted, mi amigo y mi amiga, si todavía usted no ha dado este paso y quiere darlo, el paso del bautismo en las aguas, primero debemos reconocer a nuestro amado Jesús. El primer paso es reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Reconocer a Cristo como el autor de nuestra fe. El evangelio que hoy se predica es el evangelio con el cual debemos perseverar. ¿Cuál es ese? De que Cristo murió en una cruz para perdón de todos nuestros pecados. Que Él murió, que fue sepultado, pero que también resucitó y que ahora mismo está a la diestra de nuestro Dios Padre, intercediendo por toda la humanidad. Y que un día ese mismo Cristo que ascendió volverá, porque esa es su promesa, volverá. Si usted cree de todo corazón, entonces usted puede confesarlo con su boca. Y yo en este día
quiero hacer una oración. Yo quiero hacer una oración, mis amados, mis hermanos queridos. Quiero hacer una oración por usted. ¿Para qué? Para que entonces, habiéndonos el Señor explicado todas estas cosas, nosotros podamos entender que todo lo que hacemos y queremos hacer para Dios, debemos hacerla de acuerdo a como Él lo dejó escrito. Y no como a nosotros nos parezca que debemos hacerlo. Amén. Yo voy a orar en esta hora. Sí, yo voy a orar por usted. Voy a orar por todos los que están escuchando esta palabra. Pero antes de orar, quiero decirle lo siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. La salvación hoy está al alcance de su mano. Hoy yo le digo a usted, mi hermano y mi amigo, en este día le digo, la salvación hoy está aquí y está a través del Evangelio, a través de las Escrituras. Acepte a Cristo como su Señor y Salvador para vida eterna, para perdón de sus pecados, para tener una vida llena de fe y de confianza, para saber que hay algo mejor para nosotros más allá. Amén. Voy a hacer una oración y si usted quiere hacerla conmigo, usted puede repetir lo siguiente. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque me has mostrado tu infinita misericordia en este día, a través del Evangelio, a través de la palabra. Al igual que aquel etíope, Señor, muchas veces puedo estar leyendo las Escrituras, pero no las entiendo. Pero hoy, a través del Espíritu Santo, aquel que trae convencimiento, Señor, he entendido que te necesito. He entendido, Señor, que necesito el perdón de mis pecados y que ese viene solamente a través de ti, amado Jesús. Hoy yo quiero abrir mi corazón. Quiero abrir mi corazón, Señor, para ti, Jesucristo. Hoy quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador, como el Señor de mi esperanza, como el Señor de una nueva vida, como el Salvador de mis pecados, como el Salvador de mi alma, aleluya. Hoy quiero aceptarte. Hoy quiero confesar con mi boca que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, aquel que murió un día en la cruz, aquel que fue sepultado, pero que también resucitó, aleluya, al tercer día, y que ahora mismo estás sentado en la diestra de nuestro Dios Padre, intercediendo por toda la humanidad, para que todos te conozcan y todos podamos venir a un arrepentimiento genuino. Y que un día volverás, Señor, para una nueva vida. Gracias, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tocar mi corazón. Gracias por hacerme entender, Señor, porque estaba sin entendimiento. Pero hoy que puedo entender las Escrituras y tu palabra, hoy te acepto. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, para que cuando pases lista mi nombre esté ahí y sea mencionado por ti. Gracias. Séllame con tu Espíritu Santo, Señor, y que tu Espíritu Santo que desde hoy vive en mí, me ayude en esta nueva vida. Quiero caminar en una nueva vida. Quiero conocerte ahora más que nunca, Señor. Quiero conocerte más que nunca. Gracias por esta oportunidad, Señor. Y después de haberte aceptado, Señor, bendíceme. Quiero ir a las aguas, porque quiero, Señor,
aquella confesión que la he hecho hoy en mi corazón y a través de mis labios, quiero que todo el mundo sepa, a través de mi bautismo en agua, Señor, que te he aceptado, que ya te he conocido y que de hoy en adelante quiero caminar en obediencia, aprendiendo más, teniendo experiencias contigo, Señor. Gracias, gracias por todas estas bendiciones. Gracias porque el bautismo en agua es una bendición. Gracias, Señor, por sacarme de la ignorancia, Señor. Muchas gracias. Gracias, 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 Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Te damos gracias en este día, Señor. Aleluya, aleluya. Qué bueno es el Señor, amén. Qué bueno es Dios, que a través de su palabra siempre nos habla y nos enseña. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy hemos aprendido mucho. Hoy hemos aprendido acerca del bautismo. Gloria sea su nombre. Doy gracias a Dios por las personas que hoy han hecho una oración y también cada una de ustedes que ha reflexionado en esta enseñanza. Amén. Ahora sabemos cómo debemos hacer las cosas y por qué debemos hacerlas, teniendo entendimiento y conocimiento. Amén. Gloria a Dios. Una vez más, soy la hermana Gina, pertenezco a la congregación de la Iglesia de Pentecostés Internacional. Estamos ubicados aquí en Guayaquil, Ecuador, en la Octava y García Goyena. Tenemos cultos los días miércoles, viernes, sábado para niños y domingo. Me gustaría mucho conocer su testimonio, me gustaría mucho conocer lo que Dios está haciendo en su vida a través de estos videos. Amén. Recuerde suscribirse, recuerde darle like y también recuerde compartir los videos. Seamos parte de este ministerio. ¿De qué manera? De compartir los videos después de que yo haya sido bendecido o bendecida. Amén. Yo sé que muchos de ustedes dirán, pero esto yo ya sé, esto yo ya lo conozco, yo ya soy cristiana, yo ya presenté a mis hijos, yo ya me bauticé y yo les felicito si usted ha hecho todo eso. Pero nunca está de más volver a tener el conocimiento y el entendimiento de por qué hice las cosas. Déjeme decirle que yo conozco mucha gente cristiana que se bautiza cada vez que va a una iglesia nueva. Debemos entender, hermanos, qué realmente significa el bautismo para no cogerlo como burla. Y así mismo también, a lo mejor usted también en algún momento dedicó o presentó a sus niños, pero no los está guiando por o haciéndolo de la manera correcta. Yo considero que todos los videos que se suben y que en todos está la palabra de Dios es para todos nosotros, no para unos cuantos, sino para todos. Amén. Estaré orando por ustedes. Dios me los bendiga mucho y nos estaremos viendo en un próximo video.